Bendiciones y un abrazo, queridos hermanos. Les habla Ginfrey Gutiérrez González de la ciudad de Barranquilla. Pertenezco a la parroquia San Carlos Borromeo y desde mi canal, que se llama Hasta los confines de la tierra, anuncio el evangelio a todos aquellos que tengan el oído presto a la voz del Señor. Quiero invitarte a que te quedes hasta el final de este video y disfrutes de lo que vamos a compartir hoy. Acabamos de terminar la octava de Pascua. Han sido 8 días de fiesta para nosotros los cristianos católicos, donde hemos degustado el nacimiento de nuestro Señor, el nacimiento de nuestro Salvador. Sin embargo, ahora comienza un periodo de tiempo ordinario donde nosotros nos tenemos que someter a la fe, donde tenemos que, aquello que degustamos ahora, vivir de lo que ya se probó, lo que está en nuestro interior. Entonces es posible que uno comience a experimentar durante el camino, ya que no está la ambientación de aquello que nos estimulaba, como eran las imágenes, el pesebre, las luces ya no están. Ahora nuestra fe, que era visible, ahora tiene que buscar en nuestro interior qué fue lo que probó, qué fue lo que degustó y vivir de eso. Así como hace el camello en el desierto. Una vez se tanquea, puede andar kilómetros y kilómetros con aquel líquido precioso que lleva en su lomo. Así nosotros los cristianos católicos, cuando degustamos un misterio de la iglesia, un misterio de nuestro Señor, tenemos que ser como el camello que una vez tanqueado aprende a vivir con lo que lleva dentro. Aún en medio del desierto, aún en medio de la sequedad, en el medio de la nada, aprende a vivir con lo que tiene, porque tiene certeza de lo que tiene. Tiene un líquido precioso. Y nosotros tenemos un misterio precioso que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús, que viene a salvarnos. Algunos detalles que pudimos ver durante la Navidad es que siempre por naturaleza ponemos en el pesebre una cabrita, un chivo, un carnero que siempre se cayó, por más que se le echó silicona, y uno pudiera decir, bueno, y siempre había memes sobre este asunto. Pero eso también tiene una enseñanza, porque el Señor permite que en todos los pesebres algo tan físico nos enseñe algo, porque el Señor se vale de todo para darnos lección, y en todas las casas, por mucho que se le echó silicona a esa oveja, se cayó. Esto tiene un significado diferente, porque el pesebre es un lugar de ambientación que nos lleva a la contemplación, a la oración, para nosotros aprender a degustar aquel misterio. ¿Y qué nos pudiera enseñar? El misterio es el siguiente, que ahí ha nacido el pastor de todas esas ovejas, de nosotros como ovejas, pero también en nuestro interior, que es nuestra alma, nuestro pesebre, también hay alguna oveja que se cae. Y lo que nos pudiera enseñar esto es que en nuestro interior siempre habrá una oveja, es decir, una parte de nosotros que por mucho silicona que se le haga eche, es el esfuerzo humano, siempre terminará en el suelo. Por lo tanto, esto nos anima a ir al pastor, que es el que puede levantar esa oveja y darle firmeza en sus patas para que no vuelva a estar en el suelo, sino que se pare firme. Es decir, el que ha nacido viene a fortalecer aquellas partes frágiles de nosotros que nos hacen estar en el suelo, para aprender a estar en pie delante de Él, para aprender a estar en pie frente a la batalla, para poder emprender el camino sin desfallecer. Es por eso que se hace necesario que nosotros ahora comencemos a degustar lo que hemos vivido. Jesús se ha hecho hombre como nosotros, se ha solidarizado con nosotros para salvarnos, para entendernos. Entonces, en este video vamos a hablar de cómo aprender a descansar en el Señor. Y uno tiene que quitarse de la cabeza eso de que descansar en el Señor es hablar, punto y coma, hablar y hablar. No, eso no es así. No es así. Dice San Agustín que mi alma está inquieta y no hallará reposo hasta que descanse en ti. Con esto el santo estaba queriendo decir que él, por su experiencia propia, buscó de muchas formas llenarse y tratar de descansar y saciar aquella inquietud que tenía en su interior, pero al final descubrió que eso que necesitaba realmente era Dios, y lo necesitaba en cada área de su vida. Y es allí donde entra el juego del descanso en el Señor. Primero, aceptar que nosotros venimos de Dios y tendemos a Dios. Primero, eso es lo primero. Tenemos que aceptar que venimos de Dios y tendemos a Dios. Por lo tanto, en Dios está toda nuestra plenitud. Fuera de Dios no hay plenitud. El hombre está carente, vacío, pobre, raquítico. Por mucho que tenga trapos, carros y muchas cosas materiales, el hombre está carente de Dios, y al estar carente de Dios, toda su parte interior está desértica, reseca, cuarteada,
y no podrá satisfacer lo nada excepto el agua divina, que es Dios mismo, que viene a saciar la sed del que ha creado, de lo que ha creado. Así que eso es lo primero que hay que aceptar, reconocer que Dios es mi origen y también mi fin. Así que yo tengo que buscar descansar en Él. Pero ¿cómo se logra eso? Muchas veces uno piensa, como dije al principio, que es hablar y hablar y hablar, tirando tiro a la loca y sin dar en el punto. Lo más sabio es reconocer que nosotros no sabemos orar, que el que sabe orar es el Espíritu Santo. Por eso tenemos que recurrir al Espíritu Santo, porque dice el apóstol Pablo que nosotros no sabemos pedir como conviene. Oiga, como conviene no sabemos pedir. O sea, uno puede estar tirando tiros a la loca en la oración y no dar en el punto. Pero si uno pide el Espíritu Santo, sí nos va a hacer pedir exactamente la verdad, lo que necesitamos, nuestra verdadera solución. Entonces, lo primero es reconocer la necesidad que tenemos de ir a Dios. Segundo, invocar su Espíritu para que se nos guíe a nuestra verdad, porque uno es experto en disfrazar las cosas para verse bien, para sentirse bien, el famoso hombre o mujer victoriosa en Cristo, pero en el fondo está seco, reseco y punto. No da más de ahí. Siempre vive en crisis. No disfruta nada de las hermosuras del paraíso que da Dios dentro del alma, sino que vive en crisis, plenos desiertos. Entonces, después de eso de invocar el Espíritu Santo, uno tiene que tener una apertura a Él. Y ojo, que el Señor en el Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículo 28, dice lo siguiente: vengan a mí todos los que están cansados y oprimidos, y yo los aliviaré. Note los verbos, vengan a mí. Es decir, no te quedes allí donde estás, sal, no te quedes estático. O sea, no solamente es pedir el Espíritu Santo, sino dejar que Él me mueva y yo dejarme mover, salir de donde estoy. No encerrarme, no enclaustrarme, sino salir porque necesito de Dios. Y la solución es mi necesidad. Y yo debo salir, debo ser honesto. Es que me va a dar pena, es que me da cosas que me vean que estoy en una situación difícil en la fe, que van a decir si yo era predicador, si yo era servidor, que van a pensar los hermanos, que piensen lo que quieran pensar, que lo que interesa aquí es mi solución, mi libertad, mi felicidad y ser fiel a lo que Jesús hace, llamarme, vengan a mí todos ustedes los que están cansados. O sea, es una decisión de ir a la oración sin miedo, sin pensar en los demás, sino en mi situación en particular. Así que es ir a la oración, pedir el Espíritu Santo, pero ir a la oración, moverse, no quedarse por ahí enclaustrado. Es que como estoy, hoy no tengo ganas de orar, eso es muy duro, etcétera. No, esto es muy duro, esto es difícil, pero yo voy a mi principio, a mi fin, que es Dios. Voy allí, invoco su Espíritu y Él me hará hacer lo que tengo que hacer. Luego sigue diciendo, vengan a mí todos los que están cansados y oprimidos. Hay diferencia entre cansados y oprimidos. El cansancio es una reacción o consecuencia de que algo en lo espiritual, en lo emocional se carga y entonces afecta a lo físico y lo físico se vuelve lento, estático. Pero si uno va allá cansado sabiendo, mira Señor, tengo este problema en mi espíritu está gimiendo, sufriendo por diferentes cosas. Aquí abrimos dos puntos. No podemos resumir nuestro espíritu a la parte que se eleva a Dios. Nuestro espíritu también es dinámico y mueve, es por decir la corriente, por donde entra la fuerza del Espíritu Santo, la presencia, la persona del Espíritu Santo, y mueve lo demás en todo nuestro interior y mueve también lo físico. Así que cuando pensamos en espíritu tenemos que pensar, Señor, tengo todas mis emociones afectadas, mis sentimientos, tengo mis impulsos, Señor, no tengo ganas de continuar, tengo mis deseos, he hecho nada, se quemó algún cable en mis deseos, ya no deseo vivir, ya yo no deseo vivir con mi esposa, con mis hijos, ya yo no deseo ir a la iglesia, hay un cablecito por ahí quemado. Hay que pedir, Señor, quiero que tú tomes esta parte de mí que está cansada. En referente a mi sexualidad, llevo tantos años pidiéndote un esposo, una esposa, porque quiero tener hijos, ya tengo 30 y pico años, voy para los 40, Señor, estoy desesperado, estoy que exploto. Es allí donde hay que presentar, Señor, estoy cansado. Pero no solamente cansado de aquella respuesta, de esperar aquella respuesta del hombre o mujer que quiero, del hijo que te he pedido. Es ir mucho más allá al fondo con el Espíritu Santo y decir, Señor, estoy cansado en mis emociones. Ya mi fe comienza a opacarse.
Ya comienza a ser como el bombillo aquel que está que se quema. Señor, ya la corriente que está llegando a mis emociones, a mis ilusiones, a mis aspiraciones, comienzan a opacar aquellos deseos de la fe, de la oración, del estudio, de la vivencia en la comunidad. Comienza a opacar todo. Y es aquí donde yo quiero, Señor, que tu Espíritu entre y desmenuce mi verdad para que la transforme en libertad, en pasión, en felicidad, en alegría, para volver a caminar con ganas, con empuje, como tú me lo pides. Y entonces dice los oprimidos un poco más abajo, aquello que ya me hace llorar, sufrir. Por ejemplo, la mujer que quiere tener hijos, pero por mucho que se ha hecho con su esposo y su esposo también, no han podido ni con tratamiento médico tener hijos, engendrar. Ya eso causa con los años, cada vez que viene el periodo por el ciclo menstrual, ya vienen lágrimas, vienen traumas. Y ya es ahí donde la persona se siente oprimida cada ciertos días en el mes. Se siente frustrada cuando le dicen, ¿y cuándo vas a tener hijos? Y entonces, ¿cuándo? Y ¿para cuándo? ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo? Y eso la atormenta. Esa persona comienza a sentir opresión en su corazón. Se le arrugan los sentimientos, todo se le arruga. Entonces, todo eso tenemos que ir allá, pero ir con la fuerza del Espíritu Santo que nos hace decir la verdad. No solamente, ay Señor, te alabo y te bendigo porque hasta ahora no me has dado el hijo que quiero, el esposo que quiero, el trabajo que quiero, las cosas materiales que quiero. No, esa no es nuestra verdad, esa no la es. Nosotros en el fondo tenemos un resentimiento con Dios. ¿Y es malo? Claro que no. Recuerden que dice San Agustín que mi alma está inquieta. Y esa inquietud nos debe buscar, nos hace buscar nuestra verdad para presentarnos delante de la verdad que es Cristo mismo. Entonces no es malo a veces tener esas luchas interiores contra Dios mismo. No, Señor, estoy molesto. Llevo años pidiéndote esto y esto y esto y nada que se da. El trabajo que yo quiero no sale. Me salen son otras cosas con otras ofertas que no me gustan. Pero esta es mi verdad. El hijo que te he pedido me duele, pero no llega. Entonces no hay que decirle no solamente el hijo, Señor, me está afectando emocionalmente, psicológicamente, ya a veces no duermo, Señor, ya mira, se está afectando mis ilusiones, ya no quiero despertar, ya no tiene sentido trabajar si no voy a tener a quien darle cosas porque no hay motor en mi vida. Eso es la verdad. Entonces cuando el Señor dice, vengan a mí los que están oprimidos, está diciendo, vengan a mí aquellos todos que están en su interior cargados, reventados, y yo los aliviaré, dice el texto. ¿Qué significa esto? Y yo los aliviaré. Es aquí donde entra la madurez de la oración. La oración no es llegar y vomitar, sacar todo. Ya le dije todo lo que tenía que decir. No. El Señor resplandece en su gloria. El Señor es divino y poderoso. El Señor irradia, así como el sol, que cuando sale no solamente se nota por la luz, sino el efecto en nuestra piel. Así nosotros cuando vamos a Jesús, que es el sol, es la divinidad, es Dios mismo, es como si nosotros fuéramos cargados, empapados de agua, y el que va a hacer cuando se hace resplandecer su gloria, su divinidad, su majestuosidad, su poderío, comienza a secar aquellas partes mojadas y ya el frío comienza a ahuyentarse hasta que vuelve el calor al cuerpo. Así pasa en la oración, es llegar, Señor, con mi verdad, con esa verdad que el Espíritu Santo me ha hecho entender, descubrir y comenzársela a decir, mira, tengo esto, pero quedarse también cuando ya se acaban las palabras, cuando ya se han acabado las lágrimas y quedarse allí, esperando que su divinidad me toque. Sé que mis humedades, sé que aquello que me causa frío, que me hace temblar, aquello que me da angustia, quedarse ahí hasta que su divinidad penetre por mis poros, toque mi espíritu, toque todo mi interior y quedarme allí. No importa que sea media hora, 15 minutos, 20 minutos, el tiempo que usted disponga para su sanación, para su recuperación. Muchas veces aquí se puede experimentar hasta un sueño. Quédese dormido delante de la presencia de Dios. ¿Es malo? Claro que no. El mismo profeta Elías por allá se quedó, oró y se quedó tirado y durmió y descansó. Después que se despertó, descubrió una respuesta del Señor. Y así todos debemos aprender a descansar en el Señor. Descansar en el Señor no es descargarse con palabras, es decirle nuestra verdad, tal cual como la sentimos, sin miedo a que Él se vaya a molestar porque Él es Dios y yo soy el peor de los peores pecadores. No, es decirle a Él la verdad de este pecador,
la verdad de este que sufre, de este que fue redimido y que le cuesta aceptar algunas cosas en el tiempo de Dios. Además de eso es aceptar también que hay cosas que Dios no va a hacer, no va a cambiar sencillamente porque no es porque Él sea malo, sino porque a mí no me conviene. A veces esperamos una respuesta del Señor y pasan los días, los años y todo se vuelve un polvorín, un ajetreo, una oscuridad, porque no queremos aceptar lo que Él en claridad nos ha hecho saber. No va a haber aquello que me pides, sencillamente porque no te conviene. Aprender a descansar es aprender a continuar en la oración, a continuar en la meditación, en el estudio, en la vida eucarística, en la vida comunitaria, aunque no sienta nada, aunque tenga rabia en mi interior. Así que te invito a que medites esto. Nosotros iniciamos en Dios y tendemos a Dios. Tenemos que ser honestos. Fuera de Él no hay felicidad, no hay tranquilidad, no hay paz verdadera, no hay equilibrio interior. Y nosotros tenemos que aceptar eso y abrirnos a la experiencia con el Espíritu Santo y decirle que nos ayuda a descubrir nuestra verdad, lo que realmente necesito. Y una vez descubramos eso, ir allá, tal cual con los sentimientos que tenemos, las reacciones que tenemos y presentársela. Esa es nuestra verdad. Una vez hagamos eso, vamos a experimentar tranquilidad, vamos a tener claridad, porque cuando la mente está turbada, confundida en el interior no se ve nada. Es como el río revuelto, arriba se ve agua sucia, pero ojo, en el fondo están los peces, en el fondo hay vida. Pero cuando yo dejo que todo esto se calme, podré ver los peces que hay en el fondo. Para nosotros ver la respuesta del Señor tenemos que calmar a esta, que se turba, que se alborota, que hace bulla. Y una vez que calmamos esta, vemos la respuesta en el interior y decimos, ya entiendo, el Señor no me ha respondido. Eso es porque aún no es el tiempo, aún no me conviene o no me conviene. Entonces eso nos va a dar paz interior, descanso, alivio. Y vamos a andar aunque el Señor no nos dé lo que queremos en el tiempo que queremos, sino que sabremos disfrutar aquellos momentos felices con nuestro Señor, con nuestro Dios, con nuestros hermanos, con nuestra familia. Así que ánimo, este año no es para andar turbulentos, no andar atribulados, sino para descansar cada día en el Señor. Eso implica no solamente esperar, que hoy no tengo, mañana hay que pagar el arriendo, y entonces hoy es que hay que orar. No, eso implica presentarle cada área de nuestra vida a Él, para que nos ayude a descansar completamente, porque somos seres íntegros. Además de eso, recuerden la ilustración que les puse en el principio. Ese misterio de que Dios se ha solidarizado con nosotros no es para la octava de Pascua, es para toda la vida del cristiano. Y nosotros tenemos que, durante esto, ya que lo hemos tomado este líquido, este misterio, hacer como el camello, comenzar a vivir con lo que ya tenemos en nuestro interior, con lo que hemos degustado, vivir en la fe, de la fe y para la fe. En Cristo que nos ama, se solidariza y quiere salvarnos, pero también quiere que vayamos en paz y libertad, tranquilos, porque Él va con nosotros. Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, que me ayudes a evangelizar, que me ayudes a compartir con estas otras personas esto, porque esto beneficia, alimenta nuestra alma, alimenta nuestra vida espiritual. Así que comparte con otras personas y suscríbete y deja también tu comentario porque me interesa saber qué piensas, qué te gustaría. Un abrazo y bendiciones.